Bueno, como les decíamos, fue un fin de semana donde lamentablemente lo deportivo se corrió, sobre todo en el partido entre Peñarol y Cerro, y dio paso a imágenes que nunca son lindas de ver y que uno siempre se pregunta si es tan difícil, ¿no? Si no se puede controlar a 200 personas, 190 entradas había vendido Cerro. Tan complejo es que otra vez se dan incidentes. Además no es que se dio un incidente, se dan incidentes antes, incidentes durante. En el entretiempo se le dice a los jugadores, miren que seguramente el segundo tiempo no se juegue. Arranca el segundo tiempo, hay que clausurar o hay que suspender el partido porque continuaban los incidentes. Por lo menos hay que saber qué opinan las autoridades que se enfrentan por primera vez desde que están en el gobierno a una situación de estas características. Nos vamos al Ministerio del Interior, allí está Lucía Bentancur, nos cuenta las novedades. Adelante, Lu, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bien, y todo esto que sucedió y que bien narrabas, Nico, ya deja algunas consecuencias, al menos a nivel político, porque se cesó al director de seguridad en el deporte. Estamos hablando de Álvaro García, quien fue designado en la administración anterior, y por lo pronto es una vacante que va a quedar de ahora en más, decía el propio ministro del Interior, Carlos Negro, teniendo en cuenta que van a buscar un perfil que involucre investigación, pero también una parte más operativa para evitar también o buscar de cierta medida plasmar o cambiar el trabajo de ahora en más y evitar este tipo de incidentes, además de cambios a nivel normativos que van a estar analizando y estudiando de ahora en más. Esto luego de los incidentes, como bien decían, que el ministro manifestó preocupación bastante importante y por eso se toma esta determinación. En cuanto a los incidentes, se narró que fue lo que sucedió, que hubo una descoordinación, al menos se utilizó esa palabra en particular, teniendo en cuenta que cada martes hay una reunión en la AUF donde se determina allí cómo se va a llevar adelante entre las partes, entre los dos equipos involucrados, ese operativo. Uno de los aspectos es que el jefe de seguridad de Cerro comunicó que no se iba a estar llevando parcialidad o juntándola en un lugar en particular. Resulta que el día domingo, ayer, se comunicó en la tarde que un grupo de hinchas estaban reunidos en el Trócoli y que se iban a dirigir hasta el campeón del siglo. Bueno, allí comienza uno de estos problemas que luego deriva entonces en que lleguen un aluvión y hayan incidentes en las afueras propiamente antes de ingresar al estadio. Eso en parte. Luego otro de los detalles es qué sucede con los incidentes dentro del estadio, allí con la presencia de efectivos policiales y esa determinación que no estén en las tribunas desde allá hace muchos años, y por esa razón al momento no hay detenidos. Esto no quiere decir que más adelante, decía el propio ministro, no se lleven las investigaciones para, por supuesto, tras los daños, tras las personas heridas, de alguna detención en las próximas horas y días. Vamos a escuchar en esta primera parte al ministro del Interior, Carlos Negro, contando, bueno, cuáles son los pasos a seguir y cómo se va a seguir entonces trabajando con los clubes, advirtiéndolos que cuando no se cumpla ese partido no va a tener las garantías del Ministerio del Interior. Manifestamos nuestra preocupación por la próxima fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol, que implica la realización de un partido entre el Club Nacional de Fútbol y Cerro nuevamente, en calidad de local nacional, en calidad de visitante Cerro. Ante esto nosotros recibimos la información por parte del presidente de la AUF de que se iban a adoptar medidas por parte de la Asociación Uruguaya respecto a en forma cautelar y preventiva, no autorizar el ingreso de hinchas de la parcialidad visitante a las instalaciones del equipo locatario, lo que implica que los hinchas de Cerro no podrán ingresar al partido del próximo fin de semana, que se jugará solamente con la presencia de los hinchas locatarios. Solucionado este primer tema, que es de carácter urgente por la proximidad de la fecha que se avecina, es que también entendimos que corresponde, y también se lo comunicamos al presidente de AUF, tomar una serie de iniciativas y de prevenciones para el futuro que implican la toma de decisiones partido a partido, con una evaluación de cada riesgo por parte de las autoridades del Ministerio del Interior que así sean designadas, para que previo a la realización de un partido de las características como el que ha ocurrido en la jornada pasada, sea merecedor de una especial precaución o toma de medidas de acuerdo a la evaluación de riesgo que se considera en cada caso.
Esto implica que el Ministerio va a ser especialmente riguroso en las sugerencias que le dé a los clubes del fútbol uruguayo, quienes si no están de acuerdo con lo planteado por el Ministerio del Interior, se verán imposibilitados de realizar el espectáculo en la forma que lo tienen planteado, porque el Ministerio no lo va a habilitar en esas circunstancias. En esto queremos ser enfáticos porque realmente nos preocupa sobremanera que episodios como el de ayer se vuelvan a reiterar. Bien, y en este sentido, Negro especificaba que el próximo partido donde Nacional tiene que recibir a Cerro va a ser sin público o visitante, por supuesto teniendo en cuenta estas consideraciones, y ya luego va a recaer sobre otros organismos, por ejemplo la AUF, si va a tener algún tipo de sanción el propio Club Cerro. También quien se refirió en esta conferencia fue el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, quien dijo que a veces hay sugerencias que no son acatadas, bueno, y este es un ejemplo claro que luego llevó a esa descoordinación, y que van a hacer más controles para, por supuesto, garantizar la seguridad del público, pero también de los efectivos. Recordemos que hubo un efectivo policial lesionado, también caballos y, por supuesto, el público que estaba allí presente, que hubo también lesiones, y todo eso es parte de las investigaciones, teniendo en cuenta las cámaras de seguridad del espectáculo y las televisivas. Dijo además y recordó que, como todo espectáculo, es un espectáculo en este caso privado, que muchas veces que toda la organización va por el propio club en esta ocasión, o la coordinación con el otro club, y que los mecanismos están dados para que se dé todo con normalidad, pero que muchas veces cuando hay violaciones de este tipo se lleven a estas consecuencias. Vamos a escuchar qué fue lo que sucedió ayer, que lo narra de forma clara el propio subjefe de la policía. Lo que evaluamos hasta el momento es que ahí la decisión, conjunto con el árbitro, estaban dadas las condiciones para seguir jugando el partido por parte del operativo. Lo que hablábamos es en la previa, en el antes, la coordinación o la descoordinación. Esto tiene una parte muy importante que es en el desarrollo de la semana, de toda la información que podemos obtener y las coordinaciones que necesitamos tener con los clubes, con las directivas de los clubes. Las recomendaciones se dan, o las sugerencias, todos los martes en la AUF. Hay sugerencias que son tomadas y que hasta podemos en un diálogo llegar a diferentes acuerdos por parte de los clubes y la AUF para llegar a un consenso que nos dé más seguridad y garantías a todas las personas para que se desarrolle el encuentro. Eso está establecido así. Lo que hemos detectado es de que a veces esas sugerencias, luego el día del encuentro, no se han, digamos, dispuesto, no se han acatado. Por ende, vamos a tener más controles sobre ese tipo de sugerencias que se dieron, que realmente se tomen porque están destinadas al cuidado de las personas y también de todas y todos los policías que van a desarrollar el operativo, que también tenemos que velar por su integridad física, y porque todo lo que allí se desarrolla, principalmente en algún aspecto de las separaciones de hinchada, es importante que se den las garantías, en el afuera, en el adentro, como los vallados. Todo eso lo tiene que garantizar y de alguna manera costear el organizador, como bien decía el ministro. Es ese aspecto. Esto ya, los mecanismos están dados, simplemente que queremos que se efectivicen las sugerencias para dar mayores y mejores garantías. En este marco más, Clavijo agregó que hubo en realidad en la previa 2 detenidos, pero que esto, como decía el propio ministro, va a continuar para ver si hay próximas detenciones en los próximos días, teniendo en cuenta cuando se ven imágenes arrojando elementos dentro del propio estadio. Además, señalaba que la investigación que queda por delante, eso va a estar a cargo de la Fiscalía, por eso no ahondó en ese sentido, y que esa descoordinación que se señaló busca entonces
mejorar con esta normativa que el grupo de trabajo que se estableció durante más, explicaba la subsecretaria de la cartera, van a intentar entonces ahondar en este sentido para, bueno, evitar este tipo de incidentes de ahora en más. Le consultábamos además al ministro de por qué no se suspendió antes, teniendo en cuenta que el partido estuvo detenido algunos minutos en el primer tiempo, pero que el jefe del operativo dentro del propio estadio entendió que estaban dadas las condiciones, aunque luego eso no se dio según lo previsto. Estas son las novedades de aquí, por supuesto, habrá más en las próximas horas. Muchas gracias, Lucía, por este aporte. Simplemente para cerrar la intervención de Lucía y de alguna manera lo que podemos decir sobre este tema, dos puntualizaciones. Mañana negro va al Parlamento, no por este asunto, pero tiene que ir a hablar por el tema seguridad, va a hacer la presentación. Y además, a raíz de la separación del cargo, del relevo del comisario mayor Álvaro García, quien salió a respaldarlo fue Nicolás Martinelli, el ex ministro del Interior. En su cuenta de X colocó un extenso mensaje en el cual básicamente dice: el relevo del comisario mayor Álvaro García, a quien nosotros designamos al crear la Dirección de Seguridad en el Deporte, es un gesto injusto y una mala decisión política que pretende utilizarlo como chivo expiatorio de una conducción deficiente. Todo mi respeto hacia él y hacia toda la Policía Nacional. Su separación del cargo no obedece a falla de gestión, sino a una necesidad política de encubrir errores de conducción ministerial. Durante nuestro periodo, los operativos se llevaron adelante con eficacia y responsabilidad, siendo yo testigo directo del profesionalismo con el que se cumplió cada tarea. Con el mismo equipo policial se lograron resultados que hoy, bajo una conducción política deficiente, no se pueden sostener, dice Martinelli. No hay respaldo para la policía, no existe una línea de mano clara y se pretende cortar el hilo por el lado operativo en lugar de asumir responsabilidades. La responsabilidad de lo ocurrido ayer es jerárquica y recae exclusivamente en el nivel político de la conducción, dice el ex ministro del Interior al hacer referencia a esta resolución adoptada por el ministro del Interior, Carlos Negro, en cuanto al relevo de la persona encargada de disponer los operativos de seguridad en el deporte de nuestro país.